Bueno, muchas gracias a todos por venir. Esta es la última charla, pero no el último evento del quinto encuentro de jóvenes investigadores de neurociencias. Y es para nosotros un orgullo y un gusto que el que vaya a dar la última charla sea Gabriel Kreiman. Gabriel se recibió de físico-químico en la UBA, pero realizó su doctorado en neurociencia computacional en el MIT. Y ahora es profesor en Harvard, y hoy nos va a hablar un poco sobre conciencia y free will y los estudios que vienen realizando junto a su equipo en su laboratorio. Así que bueno, le agradecemos infinitamente que esté con nosotros y espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Cada vez que van pasando más charlas se hace más difícil porque tuvimos dos charlas espectaculares antes de Diego y de Dante, y ahora encima con las fotos esas impresionantes, todas mis figuras y gráficos van a ser una gran desilusión. Pero bueno, lo que les quiero contar hoy es lo que para mí es una de las más grandes aventuras de la ciencia hoy en día, quizá una de las más grandes fronteras, y tiene que ver con tratar de entender cómo puede ser que un sistema físico, simplemente un conjunto de átomos y moléculas, que al fin y al cabo son lo que son nuestros cerebros, pueden dar a uno de los fenómenos quizás más subjetivos y menos físicos que puedan existir, que es la conciencia. ¿Cómo es posible que uno pueda que yo pueda sentir lo que es el color rojo, o cómo puede ser que uno pueda sentir el sentimiento de enamorarse o el aroma de una flor? ¿Cómo podemos capturar algo tan subjetivo como nuestra conciencia y nuestros pensamientos, dado un sistema como este, compuesto de un cerebro, neuronas, y cómo podemos meternos adentro de este sistema para poder tratar de entender estos fenómenos? Este es un problema gigantesco que tiene un montón de diferentes aspectos, y solamente voy a poder contar algunas pequeñas experimentos, algunas pequeñas anécdotas, algunas pequeñas ideas de cómo estamos pensando nosotros el problema. No creo que hayamos resuelto el problema en absoluto, nos falta muchísimo, y hasta quizás lo estamos pensando mal, pero por lo menos quiero contarles algunas de las formas en que estamos empezando a pensar este tipo de cuestiones. Entonces, la cuestión es, bueno, tenemos circuitos de neuronas, y cómo es que a partir de circuitos de neuronas uno puede entender algo tan fundamental como la conciencia. Simplemente como punto de aclaración, la palabra conciencia en español tiene dos significados posibles. En inglés se distinguen ellos con dos palabras diferentes. Lo que me refiero es a lo que estaba tratando de aludir antes, lo que entiendo yo cuando veo una cara, cuando reconozco un objeto, cuando huelo una flor, etcétera, etcétera. No voy a hablar absolutamente nada sobre la conciencia ética, moral, etcétera, etcétera, el otro significado de la palabra. Y hay un montón de preguntas de vuelta que son fascinantes, como algunas de las que estoy tratando de esbozar acá. Los voy a tratar de reducir el problema a cosas realmente muchísimo más sencillas, de tratar de buscar correlaciones entre la actividad de las neuronas y propiedades fundamentales de la conciencia. Muchísima gente viene pensando este problema desde hace mucho tiempo, y hay muchísimos enfoques y respuestas posibles, y simplemente quiero listar algunas de ellas acá, de respuestas religiosas a este problema. Hay muchos filósofos que piensan que simplemente este problema es imposible para la ciencia simplemente no puede abordar algo tan complejo como la conciencia. Hay gente que dice que la conciencia no existe, esto es solamente una ilusión. Hay otra gente de un calibre impresionante, matemáticos brillantes, que dicen que necesitamos nuevas leyes de la ciencia para poder entender la conciencia. Y hay gente que dice que esto es un epifenómeno. De la misma manera que cuando uno prende un televisor, al menos los televisores de antes, uno puede tocar la parte de arriba y está caliente, y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo el televisor, en cierto modo, no, con las imágenes que está transmitiendo. La conciencia sería lo mismo. Y la verdad que no tengo ninguna manera de demostrar de una manera matemática ni decir nada a favor o en contra de este tipo de respuestas, pero mi idea, inspirada
particularmente por una de las personas que fue mi mentor académico, Christoph Koch, que trabajó mucho con Francis Crick. Mi idea es tratar de decir, bueno, hasta dónde podemos empujar lo que entendemos nosotros sobre neuronas, sobre moléculas, sobre conexiones, señales eléctricas, y tratar de empujar las ideas más sencillas posibles y ver si fracasamos en el intento. Y si fracasamos en el intento, bueno, tendremos que ir a buscar en algunas de las otras respuestas, pero tratar de ver si podemos avanzar en ese sentido. Y estas son algunas de las suposiciones básicas de trabajo, que tal vez pueden estar bien o pueden estar mal, pero estas forman el esqueleto de la forma en que estamos pensando el problema. El primero es que somos conscientes, es una realidad, no es un epifenómeno, hay un problema real, científico, una verdadera pregunta que estamos tratando de contestar. La otra pregunta es que, la otra suposición es que los animales también son conscientes. Esto es una suposición fundamental, porque esto significa que nos abre las puertas de poder investigar el fenómeno de la conciencia en los animales. Y hay gente que piensa que no es así, pero bueno, para nosotros esto es una suposición básica y fundamental. Y la idea es tratar de empezar con preguntas sencillas. Mi enfoque principal tiene que ver con el sistema visual, porque es donde entendemos un poquito más sobre cómo son las conexiones, cuál es el input, cómo controlar las señales, etcétera, etcétera. Y tratar de responder en forma lo más riguroso posible qué es lo que está pasando en el cerebro cuando somos o no somos conscientes de lo que estamos viendo. Y de vuelta hay un montón de problemas que son fascinantes y los cuales en estos momentos es muy, pero muy difícil estudiarlos de una manera rigurosa a partir de neurofisiología y la actividad de las neuronas. Y esta es una lista corta de algunos de esos problemas. No voy a hablar sobre qué pasa durante los sueños, alucinaciones, meditación, sonámbulos, hipnosis, etc. Esto no es que estos no sean problemas interesantes, son aspectos fundamentales. Algún día espero que ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, la gente que realmente va a traer nuevas ideas, va a poder entender todo esto, quizá también en base a neuronas y a interacción de neuronas, pero no empezamos la batalla por los problemas más difíciles, tratamos de empezar por los problemas más sencillos. Y quizás una de las definiciones de qué es lo que realmente estamos buscando es la definición de vuelta de Christoph Koch y de Francis Crick de lo que ellos llaman NCC, los correlatos neuronales de la conciencia. Y voy a leer la definición esta porque hay varias palabras que para mí son claves en la forma en que nosotros estamos pensando el problema. Lo que estamos buscando es un set mínimo de eventos neuronales y mecanismos que conjuntamente son suficientes para una percepción consciente específica. Me van a disculpar porque en general no hago presentaciones en español y quizás estoy mezclando palabras en español y en inglés y traduciendo en forma errónea, pero quiero aclarar algunas palabras acá que para mí son fundamentales. La primera es que estamos buscando un set mínimo. Si alguien viene y me dice, bueno, por supuesto, todo el cerebro humano es necesario para la conciencia. Bueno, eso puede ser cierto, pero no es una respuesta muy satisfactoria porque realmente no nos ayuda a entender los mecanismos que dan lugar a la conciencia. La segunda es que estamos buscando condiciones que sean suficientes. Por ejemplo, el corazón es fundamental para que pueda funcionar el cerebro, pero realmente no es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando para una dada con aspecto de la conciencia específico, por ejemplo, cuando yo estoy apreciando el aroma de una flor, ¿cuáles son las neuronas que realmente están llevándome a mí a ese tipo de experiencia? Y de vuelta, esa especificidad es fundamental porque no estamos tratando de estudiar qué es lo que pasa cuando uno está consciente o inconsciente, despierto, dormido, bajo anestesia o no bajo anestesia, etcétera, etcétera. Estamos buscando correlatos de aspectos muy específicos de la conciencia, con el entendimiento de que esto es solamente una pequeña fracción del problema que últimamente nos gustaría tratar de entender. El primer punto que les quiero decir, que es un punto quizás bastante obvio, y esto fue enfatizado quizás en la brillante charla anterior de Dante, es que hay montones de neuronas activas todo el tiempo en nuestro cerebro y muchas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con lo que llamamos la conciencia. Por ejemplo, hay neuronas que están involucradas en la postura, en cómo ustedes están sentados en estos momentos. Cuando uno camina, hay un montón de neuronas que tienen que orquestar nuestros movimientos para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de neuronas que hacen un montón de cosas que son fascinantes, que son fundamentales y que no tienen absolutamente nada que ver con la conciencia. Un ejemplo particularmente dramático de esto viene del estudio de un paciente en particular que tenía un daño terrible en una parte enorme de la corteza visual.
Básicamente la corteza visual la gente suele dividirla en dos rutas fundamentales. Una que está involucrada en el reconocimiento de objetos y otra que está involucrada en detectar dónde están los objetos y cómo se mueven. Esta persona no podía conscientemente reconocer objetos. Por ejemplo, no podía reconocer diferentes formas, no podía detectar absolutamente nada de reconocimiento. Pero sí tenía intacta la otra parte de la corteza visual. Esta es una persona a la cual le preguntaron una pregunta muy sencilla, le daban esto, que pretende ser un sobre, y le preguntaron y le daban una ranura en la cual tenía que poner el sobre. Y la primera pregunta que le hacían era, ¿cuál es la orientación de esta ranura? La persona tenía que simplemente mover la mano para indicar cuál es la orientación de la ranura. Eso es algo bastante fácil, y cuando uno le pregunta eso a gente normal, toda la gente lo hacía en forma perfecta. Lo que está graficado acá es la orientación rotada en todos los casos a la orientación vertical. Entonces, en un caso estaba así, en otro caso estaba así. La gente perfectamente podía decir, con un error básicamente mínimo, cómo era la orientación de la ranura. Cuando esta persona tenía que hacer esto, estaba completamente al azar, no tenía la más pálida idea de cuál era la orientación de la ranura. O sea, tenía un déficit visual fundamental en una tarea extremadamente sencilla. Y sin embargo, le dijeron a la persona, bueno, ahora trata de poner este sobre adentro de esta ranura. Y la persona dijo, bueno, no puedo, no tengo ni idea de cómo es la orientación de la ranura, esto es imposible. Y dijeron, bueno, no importa, hacelo, simplemente hacelo. Y lo sorprendente es que esta persona pudo realizar esto, pudo poner el sobre perfectamente en la ranura, lo hacía igual básicamente que los controles, a pesar de no tener idea, de no ser consciente en absoluto de algo tan fundamental como la orientación de la ranura. Es decir, hay un montón de actividad neuronal, en este caso una actividad neuronal que es fundamental para el comportamiento, algo que es una actividad bastante complicada, como poner el sobre en esta ranura, y de la cual esta persona no tenía absolutamente